Aleluya. Yo sé que estás aquí. Si tú el mundo se me puede. Yo sé que está sin Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta preciosa noche. Estamos con gozo en el Señor y creo que, como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Hermanos, esta noche quiero agradecerles con mi esposa el poder haber estado orando por nosotros. Les informábamos hace 2 jueves atrás que no íbamos a estar. Quiero agradecerles mucho sus oraciones y a la vez les pedimos en el Señor que nos mantengamos orando por Colombia. Hay mucha
hay mucha necesidad espiritual fuerte. Nosotros estuvimos en Medellín y allí, hermano, es una ciudad trasnochadora. Le gusta mucho la rumba, la fiesta, estar metido en todo lo que es el mundo y sus pasiones. Hay bastante homosexualismo, lesbianismo, parejas incluso ya unidas en matrimonio, homosexuales, lesbianas, incluso otras que han adoptado hasta niños para criarlos. Es un ambiente bastante fuerte y quiero decirles que cuesta hallar una iglesia. Nosotros tuvimos que viajar 2 horas para llegar a la iglesia donde se congrega nuestro sobrino, que lo fuimos a matrimoniar, y 2 horas de viaje. Y si se halla una iglesia, son pequeñas, con un rotulito ahí que les identifica, con temor a que si ponen un rótulo grande, llegue la alcaldía y les ponga un buen impuesto. Hay una gran necesidad espiritual. Por eso les invito a que estén orando por Colombia. Amén. Queremos dar también la bienvenida a nuestro hermano Nicolás Martínez. Mi hermano Nicolás es el que está aquí atrás. Él es miembro de la Iglesia Evangélica Apostólica Dios en Cristo, es vecina de aquí, y siempre que hemos estado dando la bienvenida a los jueves, él me pasa saludando y todo, y hoy él pasó a su congregación y está el paganismo ahí bastante fuerte. Ustedes pueden estar oyéndolo, y me dijo: hermano, ahí está tapado y todo, hay hasta ventas, me imagino que hasta de marihuana de haber ahí, hermano. Pero le digo yo: bueno, si usted se vino a gozar a su congregación, puede quedarse con nosotros, y le damos la bienvenida a nuestro hermano Nicolás Martínez, que nos está visitando. Démosle un aplauso de bienvenida. Hermano, vamos a buscar en la palabra del Señor siempre el capítulo 19 que estamos leyendo, capítulo 19 de Apocalipsis, y versículos 7, 8 y 9, dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque nos permites alabarte, nos permites darte la gloria. Rogamos, Señor, que tú bendigas, que tú te glorifiques esta noche. Tráenos tu buena palabra, Padre, por el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nos edifiques para la gloria tuya. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Quiero decirles que al hermanito Nicolás ya le informé por dónde estábamos nosotros predicando, hermanos. De todos es conocido el tema que está relacionado con las bodas del Cordero. Amén. Y los jueves anteriores hemos estado hablando sobre el compromiso matrimonial que se hacía en lo que eran los matrimonios judíos. Ese fue el primer punto que tocamos en relación al tema. El segundo es cómo se realizaban las bodas judías. Ese fue el segundo punto. Y hoy, amado hermano, queremos ver siempre relacionado a la boda un punto que es importante que lo tomemos en cuenta. Fíjense que estos versículos siempre se han titulado con las bodas del Cordero. Y quiero que tomen en cuenta esas palabras, las bodas del Cordero. ¿Las bodas de qué, hermano? Del Cordero. Y nosotros, hermanos, si lo dice así la palabra y le da un énfasis a una alabanza que va a haber en el cielo, que el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Mira, hermano, yo tuve un maestro en el seminario y él decía que cuando uno estuviera en una lectura de la Biblia, no importa el libro que uno escoja para leer, decía él, en cada capítulo o en cada versículo vaya notando dónde está o aparece Cristo y su obra redentora. Y hay unos versículos en la Biblia que, aunque no aparezca así, hermano, claramente el nombre de Jesús o el nombre de Cristo, pero en los versículos siempre uno, decía él, debe de ver a Cristo, que aparezca Cristo en los versículos. Por ejemplo, un versículo que, aunque no diga que es Cristo, allá en Génesis dice: sea la luz. ¿Ve usted ahí a Cristo? ¿A dónde la ve? En la luz, que él mismo dijo: yo soy la luz. Entonces, ese versículo, aunque no aparezca ahí Jesucristo, hermano, al nombre de Cristo, pero implícitamente ahí hay la aparición o la revelación de Cristo en ese verso. Y este versículo que hemos leído es más claro todavía, porque se habla de las bodas ¿de quién? Del Cordero. Entonces, ¿cómo presenta aquí Apocalipsis al Señor Jesús? Como Cordero. Mire, lo presenta como Cordero. Y hay un canto en el cielo que dice: alégrense, gócense, porque ha llegado las bodas del Cordero. Resaltan, hermano, esa palabra, Cordero. Y eso es lo importante de este tema, hermano. Exaltar el nombre del Cordero. Eso es lo importante de este tema.
¿Por qué le dan tanta importancia al cordero? ¿Sabe por qué? Porque el cordero, hermano, o el sacrificio del cordero, todo inició en Dios. Todo. Fíjese, desde el Génesis. Usted notará, vamos a leer unos versículos, que se habla de que en un momento determinado del tiempo y de la historia aparecería el Cordero para venir a redimir al pecador, para venir a salvar al pecador. Desde un principio el Señor anunció el aparecimiento de ese Cordero. ¿Sabe dónde lo dice? Vamos a leer en el Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí usted va a notar en ese versículo, mi amado hermano, ahí va a notar usted capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? 3:15. Miren lo que dice la palabra. Si puede ponerlo el hermano Miguelito, Génesis 3:15. ¿No? No se puede. Bueno, ok. Oiga lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿De quién estaban hablando ahí, hermano? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Ahí aparece Cristo, mire. Esta simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, le dijo el Señor a la serpiente que es Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Le vas a afectar la vida a la simiente de la mujer? Sí. Jesús sufrió mucho en la cruz del Calvario. Jesús fue muerto. Amén, hermano. Y Jesús fue sepultado. Pero la buena noticia es que con ese sacrificio, amado hermano, y al haber resucitado, el enemigo Satanás sería vencido. El mal sería vencido. ¿Sabe cómo le llaman los teólogos a este versículo 15? Le llaman protoevangelio. La palabra proto lo que significa es el principio de las buenas nuevas. Aquí Jesús, hermano, aquí el Señor estaba anunciando de que aparecería su Hijo y tomaría victoria sobre el mal, tomaría victoria sobre el enemigo Satanás, y tomaría victoria sobre el pecado. ¿Estamos, hermano? Esa fue la buena noticia. Eso se llama protoevangelio, el principio de las buenas nuevas. Mire, aquí el Señor Dios Padre anunció eso. ¿Estamos, hermano? Y esto lo oyó Adán y Eva. Lo oyeron. Usted sabe que Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron, hermano? Desobedecieron, pecaron,
transgredieron la palabra, le dieron la espalda al mandato de Dios, y entonces ellos cayeron en una condición de pecadores, cayeron en una condición de rebelión, cayeron en una condición de hacer la maldad, cayeron en una condición de muertos espirituales. Y estando en esa condición, ¿cómo salvar al hombre? ¿Cómo liberar al hombre del pecado? Tenía que haber y cumplirse lo que Jesús, hermanos, lo que el Señor había dicho, que vendría la simiente de la mujer y pisotearía la cabeza de la serpiente. Tenía que haber una obra de Jesús. Y mire el Señor lo que hizo. Al caer el hombre en esa condición, vamos al capítulo 3, versículo 21. ¿Qué hizo el Señor? Jehová Dios. Dice, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? ¿Túnica de qué? De pieles, y los vistió. Tuvo que haber muerte. ¿De quién, hermano? De un tercero. En este caso sería un animal, para que salieran las pieles. Tuvo que haber un sustituto para cubrir al hombre. Quiero que vean esto, hermano, que eso de salvar, de perdonar, de justificar, de reconciliar al hombre una vez más con Dios, tiene que haber muerte y tiene que haber un sustituto que pague las consecuencias del pecado del hombre. En este caso, hermano, para que Adán y Eva fuesen justificados por Dios, oiga bien esto, fuesen justificados por el Señor, tuvo que Dios obrar un sacrificio, matar a un cordero. La Biblia no lo dice, pero tuvo que morir un animal. Y se cree que el animal que Dios escogió para sacrificarlo fue un cordero. ¿Estamos, hermano? ¿Cuántos van comprendiendo el mensaje? Entonces vino Dios, agarra un cordero, hermano, y lo sacrifica. Y cuando fue sacrificado ese cordero, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, no puede haber remisión de pecados, no puede haber en el hombre reconciliación, no puede haber en el hombre justificación. No puede haber en el hombre paz en su alma. Tiene que haber derramado sangre. Y cuando Dios hizo eso, derramó sangre y tomó de las pieles de aquel animal, y allí lo dice el verso 21 claramente, mi hermano, y le hizo túnicas de pieles y lo vistió. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el único que puede vestir, vayan tomando en cuenta esto,
este versículo, por favor. Porque allá en Apocalipsis dice que a la esposa se ha preparado y se le ha dado vestidos. Vaya tomando muy en cuenta ese versículo de Génesis 3:21. Porque a través de ese sacrificio, la primera pareja fue vestida. En otras palabras, hermano, la sangre y el haber creído que la simiente iba a vencer el mal, eso lo llevó a Adán y a Eva a ser justificados. ¿Por quién? Por Dios. Por eso, si usted oye alguna vez decir, Adán y Eva se perdieron eternamente, es mentira. Porque aquí dice claramente que el Señor, a través de un derramamiento de sangre, lo llevó a vestirlos ¿de qué? Aunque eran pieles, pero eso, hermano, era como una figura o símbolo de que el hombre solamente por medio de un sustituto que muriera por él, era e iba a ser justificado delante del Señor. No iba a ser por medio de sus obras, lo que hizo la primer pareja cuando pecó. ¿Qué hicieron, hermano? Agarraron higos, hojas de higos y se vistieron. Eso es lo que hace el hombre en su pecado. Se quiere justificar delante de Dios por medio de sus obras o detrás de una religión o detrás de alguna creencia pagana, y entonces ellos dicen, esto va a ser agradable delante de Dios. Pero Dios no ve con agrado todas las obras de los hombres, porque toda obra que hagan los hombres sin una verdadera fe en la persona de Cristo, eso es, dice la Biblia, como trapo de inmundicia. Así lo ve el Señor. ¿Como trapo de qué, hermano? De inmundicia. Hay otro día le voy a explicar eso del trapo de inmundicia, porque por el tiempo no lo voy a explicar, porque entraría a la menstruación de la mujer. Ese es otro mensaje, hermano. Pero toda obra humana que los hombres hagan fuera de la fe verdadera en Cristo, Dios lo ve como inmundicia. Entonces eso fue lo que les mostró Dios a Adán y a Eva. No es la forma de ustedes que se van a vestir. No es la forma de ustedes que se van a querer justificar su pecado. No es así. Es como yo he planificado que se debe de hacer con la muerte de un cordero, y que Él derrame su sangre para que por medio de la sangre pueda haber perdón, remisión, salvación para el hombre pecador. Amén. Entonces, amado, eso le pasó a Adán y a Eva. Sacrificaron, Dios sacrificó un cordero. Y el Señor les dio esa enseñanza, que las nuevas generaciones siguieran con, hermanos, esa creencia y esa enseñanza que le habían dado para que sus hijos lo practicaran. Y por eso, hermano, vemos siempre en el Génesis que un día los hijos de Adán y Eva, ¿quiénes eran los hijos de Adán y Eva, hermano? Caín y Abel. Como sus padres les habían enseñado que la única manera de ser perdonados era por medio de sacrificios. Hermano, ellos llegaron un día y se presentaron delante de Dios. Uno de ellos llevó animales para sacrificarlos. Amén, hermano. ¿Qué llevó? Porque era pastor de ovejas.
Abel, sí cumplió lo que se le habían enseñado. El otro no. El otro dijo, no, yo le voy a llevar fruto de la tierra, porque con esto yo voy a ser agradable a Dios, porque estos son mis esfuerzos que yo hago. He sudado mucho para cultivar. Y él creyó que con sus obras iba a ser agradable la ofrenda al Señor. Pero no fue así. ¿Cuál ofrenda fue la que vio con agrado Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Porque llevaba ¿qué? Un animal, un cordero, un sustituto. Alguien que iba a ser sacrificado, alguien que iba a derramar sangre, porque así se lo había enseñado el Señor. Pero no solamente por eso, hermano, sino que, oiga, Hebreos lo dice, que la ofrenda de Abel fue desagrado a Dios porque lo hizo, así lo dice Hebreos 11, lo hizo ¿por qué? Por fe. ¿Por qué, hermano? Por fe. Por fe en el objeto correcto. ¿Y cuál era el objeto correcto ahí? El cordero, el animal. Porque así Dios lo había mandado. Y esa costumbre o esa creencia siguió durante todo el tiempo. Y por eso usted va a ver caso de Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, sacrifícamelo? Y aquel era obediente y creyó a Dios. Mire, uno creyó a Dios que le iba a dar hijo, siendo un hombre ya viejo, que hasta cuando la Sara oyó que iba a parir hijo, hasta se puso a reír. Y dijo la Sara, ¿y cómo yo, siendo ya de edad avanzada, volveré de nuevo a los deleites de las mujeres? ¿De qué estaba hablando ahí, hermano? La única manera de engendrar hijos es a través de una relación sexual que produce placer. Ya se asustaron por la forma en que se lo dije. Por ella, yo siendo una anciana, volveré de nuevo a tener deseos para que mi marido me engendre un hijo. Oiga, Dios le dio esa promesa y Abraham creyó. Y le dijo el Señor, de tu simiente, de tus lomos, no estaba hablándole de la espalda, del lomo para los judíos es esto, mi hermano. De tus lomos yo voy a sacar un gran pueblo, le dijo. Y Abraham lo oyó. ¿O no lo oyó? Sí lo oyó. Y después, al tiempo le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo estaba eso, hermano? Pero él creía que Dios le iba a levantar y preparó el altar y lo amarró al muchacho. Pero antes de que fuera, hermanos, a introducirle el cuchillo, el Señor lo paró. Pero antes de eso, había habido una plática entre Isaac y Abraham, que le dijo al padre, a su padre Abraham le dijo, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Le dijo. Él no veía ningún animal para ser sacrificado, pero hay una palabra bien preciosa allí que le dijo a Abraham, Dios proveerá el cordero.
mas no sabía que él era a quien lo iban a sacrificar. Y cuando le iba a meter el cuchillo para sacrificarlo, Dios lo paró y le dijo: hoy veo que temes a tu Dios. Y mire, hermano, por haber creído esa palabra, el Señor justificó a Abraham. Amén, hermano. ¿Y después qué pasó? Apareció ahí un animal, un cordero, y lo sacrificaron, y hubo derramamiento de sangre, pero Abraham creyó a esa palabra. Y yo pudiera contarle todos los que sacrificaron animales, y llegamos a la ley, hermano, y en la ley igual. En la ley el Señor le dio mandamientos al pueblo de Israel para que estuviera cumpliendo sacrificios de animales. Y cuando llevaran un cordero, ese cordero, dice la Biblia, tenía que ser sin defecto. No tenía que ser perniquebrado. No tenía que ser ni sordo, ni ciego, sino que tenía que ser, ¿qué? Perfecto. Y entonces lo llevaban los judíos, hermanos, y lo presentaban delante de los levitas y sacerdotes, y venía el judío y ponía sus manos sobre la cabeza de aquel animal, y aquel animal era el sustituto, hermano, que iba a ser sacrificado por el pecado de aquel judío. Y derramaban sangre. Y hay, hermano, cantidad de versículos que hablan de esos sacrificios. Fíjese que la ley tenía dos propósitos. Número uno, para que se le quede en su alma y en su mente y en su corazón. Primer propósito, ¿por qué Dios les dio leyes? Uno, para mostrarles el pecado, todo el tiempo, mostrarles el pecado. Con solo haberles dicho, no cometerás adulterio, ahí les estaba diciendo, yo no quiero que sean adúlteros. No vas a robar, no vas a mentir, no vas a codiciar el bien de tu prójimo, ni a la mujer de tu prójimo. Y comienza a darle mandamientos, estatutos, hermanos, y leyes, para que ese pueblo supiera hasta dónde podían llegar si se dejaban llevar por la naturaleza pecaminosa y pecar. ¿Usted cree que Dios le dio esas leyes al pueblo porque eran santos? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén a eso? No. Se lo dio la ley porque ellos venían de un ambiente totalmente pecaminoso, idólatra, pecadores, hermano. Y entonces Dios les mostró su pecado a través de la ley. Ese fue el primer propósito. El segundo propósito, ¿sabe cuál fue? Que a través de los sacrificios que tenían que hacer, ellos, hermanos, el Señor les mostraba que en el futuro iba a venir el verdadero Cordero perfecto que iba a venir a morir por el pecador. Amén, hermano. Y aunque ellos sacrificaran, derramaran sangre y ponían la fe que aquel sustituto los llevaba a ellos a ser, oiga bien, perdonados. Pero el perdón era cada año. Cada año, cada año, cada año. Y el pecado persistía y no era quitado. Cada año tenían que hacer sacrificios, hermano. Y derramar sangre. Pero eso los llevaba a ellos que en el futuro aparecería el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe qué hacía Dios?
¿Los perdonaba o no los perdonaba? ¿Ah? Vuelvo, pregunto, ¿los perdonaba o no los perdonaba? Pero ¿sabe qué hacía el Señor? Los pasaba por alto. Oiga, los pasaba por alto. ¿Y eso de pasar por alto qué era? Aunque los perdonara, pero no los justificaba. ¿Cómo será eso, hermano? Los perdonaba así, los pasaba por alto, pero no los justificaba. ¿En qué sentido? Continuaban siendo culpables. ¿Estamos, hermano? Mire, esto que le estoy hablando es pura doctrina de gracia, hermano. Oiga, continuaban siendo culpables. Hasta que vino, se lo voy a adelantar un poquito, hermano, hasta que vino el Cordero perfecto. Entonces, Él, Jesús, vino a morir como el Cordero de Dios y vino a quitar el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en Cristo, hoy, nosotros, hoy como iglesia, hemos sido justificados. Es decir, hermano, que Dios al hermano Ricardo Corpeño haya sido como haya sido él en su vida. Yo nunca he platicado con el hermano Ricardo y yo le he preguntado, hermano, nunca lo he hecho eso. Hermano Ricardo, ¿y usted cómo llevó su vida antes de ser creyente? Yo se lo digo, que el hermano me dijera cosas bastante fuertes. O a alguien que agarrara así de repente, yo, hermano Esteban, por ejemplo, y su vida antes de ser creyente, ¿cómo era? ¡Ah! Mire, oyéramos unas cosas que nos horrorizábamos a oír, todas las patrañas y maldades y mentiras, y chupaderos, y mujeres, y drogas, craqueros, ladrones, sinvergüenzas, mentirosos, asaltabancos, hermano, adúlteros y fornicarios, y hasta hacíamos sexo con animales, y en fin, un montón de cosas abominables delante del Señor. Pero viene hoy el Señor, el Padre, y entonces vino el hermano Ricardo y el hermano Esteban y todos los que estamos aquí que somos creyentes y dijimos un día cuando nos hablaron las buenas noticias del Evangelio que Jesús vino a morir por nosotros pecadores. Jesús vino a morir por nosotros pecadores y creímos en Él como nuestro Dios y Salvador. Hoy el Señor, hermano, nuestras faltas y nuestras cuitas y nuestros hierros y nuestros pecados no los pasó como alto como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que la sangre del verdadero Cordero, la sangre de Cristo, nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? ¿Y sabe qué? El Señor perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Así lo dicen Hebreos. Él se dio de una vez y para siempre como una ofrenda perfecta por los santos. Yo veo que ustedes como que no se alegran a oír estas noticias, hermano. ¿O cree que usted es salvo porque era buena pieza? ¿O cree que usted es salvo porque desde pequeño lo criaron en la escuela dominical? No. ¿Por qué es salvo usted, hermano? Por la gracia. ¿Y sabe qué ha hecho esa gracia con nosotros? Nos justificó. O sea que delante de Dios
Dios ya no ve a Ricardo Corpeño. No. Él ve en Ricardo Corpeño, ve a Cristo. Y Cristo, para el hermano Ricardo y para todos los que estamos aquí, que somos creyentes, Él es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aunque el diablo llegue allá a acusarnos y que diga, mirad, allá aparece nuestro abogado, que es Cristo Jesús, aleluya, que por su sangre nosotros hemos sido limpiados, perdonados. Entonces, a usted y a mí, ¿sabe cómo nos ve el Señor? Justos. ¿Y sabe qué significa justo? Sin culpa. Sin culpa. ¿Cómo nos ve el Señor? Sin culpa. Sin culpa. Por eso usted nunca ande aceptando cuando alguien le diga, si vos eras aquí, si vos eras allá, si vos eras aquí, allá, si yo te conozco, pícaro, le dicen a uno cuando ya lo ven congregados en la iglesia y buscando de Dios. Si vos eras, ellos mismos, los inconversos, se dan cuenta cuando dicen, si vos eras. Porque hoy los que somos creyentes, los que hemos creído en el Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. ¿Sabe cómo nos ve Dios también hoy a nosotros, hermano? Santos. ¿Y qué es santos, hermano? Apartados para Dios. Santos. Así nos ve el Señor. Aleluya, santos. Y no estamos en un pedestal, hermano, opuesto ahí, el santo cachón allí, el santo Hulán. Todos en Cristo somos santos. ¡A su nombre! Entonces, hermano, oiga, cuando Cristo aparece ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo presentó Juan el Bautista? ¿Sabe por qué lo presentó como el Cordero? Acuérdese usted que desde Malaquías hasta Mateo pasaron aproximadamente 430 años, donde los judíos, aunque seguían sacrificando sus cosas, sus animales, pero muchos llegaban a sacrificar animales, pero llevaban lo peor, lo perniquebrado. Allá llegaban con corderos o hermanos o animales, todos ciegos y quebrados. ¡Vaya, Señor! ¡Esto es tuyo! Y Dios les protestó, hermano. Les protestó. Y que les dijo, eso no es aceptable delante de mí. Entonces, como el hombre queriéndose justificar en la forma que los hombres buscan, vino el Señor y dijo, estos tipos, malillas, solo lo peor me vienen a ofrecer. Yo voy a dar mi propio cordero. ¿Se acuerda de Génesis 3:21? Yo voy a dar mi propio cordero. Y por eso dice San Juan 3:16, ¿qué dice, hermano? No me acuerdo qué dice. ¿Ah? Dígalo fuerte, de tal manera. Ajá. Ajá. Dio a su hijo. Dio a su hijo. Mire, hermano, antes de que apareciera Jesucristo aquí en la tierra, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Así rapidito, hermano, porque la lectura va a ser un poquito larga.
Amén. Oiga lo que dice. Capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Siempre continuaban con culpa. Y dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, y esa palabra quitar es, no pueden quitar la culpa al pecador. ¿Estamos, hermano? No pueden santificar completamente al pecador. Y dice aquí la palabra, no pueden quitar los pecados. Y allá en el cielo hubo un diálogo entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuál es ese diálogo? Oiga, verso 5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, le dice el Hijo al Padre, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Mire, el plan fue hecho en el cielo, hermano. Me preparaste cuerpo. Y sigue diciendo el Hijo al Padre, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, le dice el Hijo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es el Antiguo Testamento. ¿Estamos, hermano? Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, mire qué precioso el sacrificio de Cristo que ha hecho por nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amén. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Para cuánto tiempo, hermano? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? Para siempre. Por eso yo siempre he insistido, hermano, siéntase seguro de la salvación que Dios nos ha dado. Aquí no dice solo por un momento, aquí dice para siempre. ¿A quiénes los hizo para siempre? A los santificados. ¡A su nombre! Entonces Cristo aparece. Mire, y dentro del plan estaba que el Señor fuera a tomar a una muchacha virgen, pura, limpia. No se había acostado con nadie. Nadie la había, hermanos, acariciado. Y el Señor busca a quién. ¿A quién, hermano? A María, la Virgen. Pero hablando de virginidad sexual, no divina, hermano, porque ella no es divina. Y le cuenta todo el proyecto que se hizo en el cielo. Hasta cuando se le apareció el ángel, le dice, hermano, eres llena de
de gracia. El Señor está contigo. Esas noticias son buenas, mire hermano. Mire, habiendo tantas muchachas en Israel, a Dios le plujo, a Dios le agradó, así quiso Él, y no me ande preguntando por qué lo hizo así. A Él le agradó escoger allá a aquella muchacha. Y le comienza a explicar que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y que iba a ser engendrado, hermanos, el Santo. Y allí vino y ella acepta, oye esas palabras, pero empieza a pensar lógicamente como cualquier ser humano y le dice, ¿y cómo será eso? Si yo no conozco varón. Y esa palabra conocer es, yo nunca me he ido a acostar con ningún hombre. Al contrario, estoy comprometida con José. ¿Cómo será eso? Y le comienza a decir el Señor, el santo varón será engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús aparece y vino. Dios hecho, ¿qué? Carne. Y cuando Juan lo vio, eran primos, hermanos, con Juan el Bautista. Y cuando lo vio, lo reconoció como quién. ¿Como quién, hermano? Como el Cordero. ¿Y por qué lo reconoció como el Cordero? Si eran primos hermanos. Porque el Señor le había dado una señal. Aquel que veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el ungido. Y aunque haya sido familiar de él, digo, este es el Cordero de Dios. Alegres, hermanos. ¡Ay, hombre! Todo eso, para ir ya finalizando, aunque no he terminado todo el tema, hermano, del Cordero, para que entienda el porqué de las bodas del Cordero. Le hago esta pregunta, y aquí así ya termino, porque aquellos ya me dijeron a las 8, usted termina y seguimos en la pachanga allí. Oiga bien, hermano. ¿Cuándo cree usted que Jesucristo fue ofrecido por nosotros? ¿Cuándo el Padre estableció el día del sacrificio? ¿Cuándo Él planificó entregar a su Hijo y entregarlo por el pecador? ¿Sabe desde cuándo fue entregado Cristo por nosotros los pecadores? Vamos a leer ese versículo. Primera de Pedro, y con esto les prometo que sí terminamos. Primera de Pedro. ¿Lo tienen? Capítulo 1 de Primera de Pedro y versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen ya, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mire, se lo voy a leer lo más suave posible para que usted lo capte. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. ¿Cuándo lo ofreció el Señor? Antes de la fundación. ¿Cuándo dice Efesios que fuimos elegidos para ser sus hijos? No, mi hermano, alégrese. Miren, a pesar de todo lo que nosotros hicimos allá afuera, terribles cosas, y hubo un evangélico loco que nos vino a hablar del evangelio que para los impíos les es locura, y nos vino a decir que el judío Jesús había venido a entregarse y a morir por nosotros. Y que si creyéramos en Él, obtendríamos ¿qué? La salvación. Y por eso hoy podemos decir, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe, pero la fe en Cristo. Y no es por obra. Y esto no fue de nosotros. Esto no fue por esfuerzo, sino que ha sido por la gracia del Dios de los cielos. ¿Son salvos? El Cordero vino y se entregó por nosotros. Por amor se entregó el Salvador. A su nombre. Entonces, alégrense y gócense, porque las bodas del Cordero se van a realizar en el cielo. Y a su iglesia se ha sido llamada a prepararse y a vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Vamos a seguir con la ayuda del Señor el próximo jueves, hablando el porqué de la boda del Cordero. Amén. Oremos, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias porque nos haces ver esa buena noticia del Evangelio, del sacrificio de Cristo que nos ha llevado a tener salvación en Él. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dejo al hermano pastor con ustedes. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, que bueno es poder gozarnos en la presencia del Señor y poder gozarnos con la palabra del Señor, ¿verdad? Que viene, hermanos, a llenar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para conocer más de esta obra salvífica de Dios para nosotros, ¿verdad? Qué bueno poder, hermanos, aprender de la palabra del Señor. Es que esta noche hay una cumpleañera, nos han pedido que oremos por ella. Vamos a hacerla pasar, y es hermana Génesis, que entonces se cumplió, o está cumpliendo, o va a cumplir. Sí. Vamos a orar por nuestra hermana, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos bendigo, pero que nos perdone. Amén. Quiero dar gracias al Señor porque me ha permitido ayer cumplir 17 años de vida. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido tener comida de familia. No, a pesar de que hemos vivido circunstancias difíciles, estamos aquí. También le doy gracias porque vamos a terminar un año con bien. Gracias, Hijo del Señor. Amén. No sé, hermano Miguel, vamos a cantar. Amén. Vamos a cantarle ese feliz cumpleaños y a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esos santos de vida que el Señor le ha dado a nuestra hermana. Qué bueno
Y ella dice, ¿verdad? Agradecida porque su familia también Dios la ha guardado. Qué bendición. Yo creo que todos estamos contentos con el Señor, alegres y agradecidos Ya. porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Dejamos ahí a nuestros hermanos para que podamos orar. Amén. Cantamos. Muchas palmas y cantamos. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Feliz, feliz cumpleaños, y gracias por volar, queremos dar la vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Sí, Padre. Más años de vida. Amén. Sí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso ahora. Necesitamos, oh Dios, porque has sido bueno, Señor, has sido misericordioso, Padre, para la vida de nuestra hermana, Señor. Gracias, oh Dios, te rogamos, oh Dios, que siempre la guardes, que siempre le ayudes, oh Dios, y que tú puedas celebrarle siempre esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría, oh Padre, sus estudios, Señor, de la vida, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día su fe crezca, Señor, delante de ti, Señor, y que ella pueda ser un instrumento en tus manos para servirte, para honrarte, Padre, en el nombre de Jesús, bendice y guarda a su padrecita, a toda su familia, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, cúbrela, Señor, con tu sangre preciosa, a donde quiera que ella camine, Señor, tu gracia esté sobre su vida, que el bien y la misericordia la sigan todos los días de su vida, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Muchas felicidades, hermano.